Seguimos aquí, esto es Abriendo la Mañana, y en este momento recibimos a Carolina Ramírez, la única doctora, ¿verdad? En seguridad. En seguridad. Es decir, es un referente en términos de seguridad ciudadana y en términos de seguridad nacional, y por eso hemos querido invitar aquí a nuestro set para conversar sobre ese tema. Bienvenida, doctora. Gracias por invitarme a esta nueva etapa de este maravilloso programa. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Mire, yo sé que estamos enfocados o inmersos en una verdadera reforma de la Policía Nacional, para comenzar por ahí, que ha sido pedida por años y que las instituciones castrenses y policiales están tan permeadas por muchísimas cosas, pero la sociedad dominicana está exigiendo una transformación real. Yo, por su experiencia, me gustaría preguntar, nosotros pedimos, mucha gente pidió, inclusive congresistas, que sacaran al jefe de la policía pasado, por lo que fuere, y se puso un nuevo jefe de la policía, o director, como se llama ahora. Y yo decía, pero el problema es el encargado de la policía, el director, el jefe, como se quiera llamar. ¿Usted piensa que eso puede hacer una... como la familia, etcétera, su visión sobre la formación que tienen que tener los niños para que no se conviertan en entes letales para la sociedad? Y también preguntarle sobre el Ministerio de Interior y Policía, que tiene una ley, que es una ley de los años 50 de la dictadura, y que realmente no responde su accionar a la actualidad de la sociedad dominicana. Bueno, qué bueno que tú planteas la parte de qué pasa con esos muchachos en el proceso de formación, porque los delincuentes que tenemos hoy, que no son tan adultos como tú planteabas, o sea, de hecho, claro, yo dirigí durante 2 años el Sistema Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, y nosotros teníamos muchachos cumpliendo condena desde 14 y 15 años. Bueno, teníamos de hecho, claro que sí, teníamos cuando existía el Bate y Bienvenido para que era un CAIPAL, porque ahora tiene adultos ahí, teníamos un muchacho de 14 años que había matado 7 policías. Wow. Por ponerte un ejemplo. Entonces, esos muchachos de por sí son víctimas del sistema, porque esos adolescentes, de hecho hicimos un levantamiento y el 82% de los muchachos que estaban guardando prisión o que tenían alguna otra medida o alguna sanción alternativa, el 82% venían de hogares disfuncionales. Y en algunos casos los padres o estaban muertos o estaban presos o estaban perdidos en las drogas. De ahí viene el pronunciamiento del director de la policía con el tema, el jefe de la policía confundió el término de hogares disfuncionales con madre soltera. Yo pienso que sí, yo pienso que fue un error comunicacional con el término, porque en efecto tenemos serios problemas con el tema de los hogares disfuncionales, que son los responsables de la mayor cantidad de jóvenes que tenemos actualmente. Recordemos que esos muchachos entre 16, 18, 22 años, la mayoría son resultado de embarazos no planificados. Entonces nosotros no queremos dar educación sexual en las escuelas, no queremos implementar una política de planificación familiar. También tenemos problemas con el tema del aborto por todos los principios que tenemos, religiosos y culturales, y al final entonces tienen que terminar los muchachos enfrentados con las autoridades, enfrentados con la ley o en un intercambio de disparos. La República Dominicana lidera en América Latina la tasa de embarazos en adolescentes. Sí, claro. Recuérdate que también tenemos un porcentaje de nacionales haitianas que están aquí y que de hecho tienen en promedio mucho más que las mismas dominicanas. Pero es lo que tú dices, estamos liderando, entre otras cosas fatales. Pero a propósito de ese dato, cuando aquí el tema haitiano, aquí como que lo abordan como que el dominicano es extraterrestre. Cuando se levanta una estadística, por ejemplo en Nueva York, cuando dice Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene 50 empresarios, ahí hay 25 que son dominicanos. Entonces, cuando se hace un levantamiento en República Dominicana, el hecho de que sean haitianos, o sean franceses, o sean judíos, es el dato dominicano. Es decir, lo que pasa es que la condición, me imagino que lo que la doctora dice o implícitamente plantea, es que la condición, primero, de irregularidad o de ilegalidad de ese haitiano, también estamos hablando de una condición paupérrima en términos económicos. Sí. También, claro, y que aparte de eso suben... Que no le permite, evidentemente,
generar un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso de la pobreza. Claro, y aparte de eso afecta a nuestros índices a nivel internacional, porque el porcentaje de muerte, por ejemplo, materno-infantil, y ese mismo porcentaje de adolescentes embarazadas y adolescentes con embarazos de altos riesgos, significativamente se ve afectado por la población haitiana que tenemos. Partiendo de la naturaleza de la mujer, y otros países han optado también por las mujeres, ¿qué rol jugaría la mujer en esta reforma? En la reforma policial. Bueno, de hecho, qué bueno que tocas ese punto, porque en el caso de la Policía Nacional de la República Dominicana es una de las policías de la región que tiene mayor porcentaje de personal femenino en sus filas. Es importante, Claro. Es importante eso. Cuando tú comparas la Policía Nacional de República Dominicana con la policía, por ejemplo, de Panamá, de Canadá, de Honduras, incluso de Colombia, que es un referente para nosotros, la mayoría de esos países tienen entre un 8 y un 12% de personal femenino en sus filas. En el caso de la República Dominicana está entre un 21.9 y 22.5 de personal femenino. El único problema está en que de ese personal femenino apenas un 6% ha llegado a altos rangos, Exacto. es decir, a rangos de oficial superior en la condición de teniente coronel, coronel o general. Y de ese 6%, apenas un 1.6 está en posiciones de mando. De hecho, en esta semana vimos en la prensa cómo hubo cambios de los directores regionales y algunos directores departamentales importantes. Sin embargo, en esa orden general No hay mujeres. no hay una femenina. Recordemos que en la gestión anterior de la Policía Nacional teníamos unos 4 a 5 puestos que eran desempeñados por femeninas. Eso no significa, por ejemplo, la vocera. claro, eso no significa que sean puestos de mujeres policías o de hombres policías. No, no, no. Eso significa que habían mujeres policías con la suficiente competencia para desempeñarlo. Teníamos una subdirectora general de la policía, que de hecho eso ayudó al índice con el que nos mide Naciones Unidas de Mujer, Paz y Seguridad. Ahí elevamos el índice. Teníamos una vocero, la directora financiero y administrativa también era femenina, la de la Junta de Retiro o el sistema de retiro de la Policía Nacional, y actualmente esas posiciones fueron cambiadas por otros agentes, igual con muchísimas competencias, pero en este caso masculinos. Actualmente, direcciones con cierto nivel de importancia en la policía desempeñadas por mujeres tenemos apenas 2. La Dirección de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, que la dirige la coronel Janet Jiménez, y tenemos la Dirección de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, que está dirigida por la coronel Maite. Apenas esas 2. Por ahí va mi pregunta. El tema también me llama poderosamente la atención, el tema de la discapacidad. En algunos casos hemos visto policías que no saben cómo tratar a personas discapacitadas, por ejemplo, el caso de los niños con autismo, que tienen ciertas deficiencias. ¿Usted no entiende también que dentro de la reforma policial deben de instruirse pues los mismos para que puedan manejar esa situación? Claro que sí. Y en lo primero que hay que instruirlos... Se han visto cosas muy fuertes. Claro, pero lo primero que hay que instruirlos es en el servicio policial, en atención al ciudadano. Ahora, para eso se necesita recursos. Entonces, si no disponemos de los recursos para el tema de capacitación y entrenamiento, pues vamos a tener lo mismo. Esos jóvenes que actualmente estamos viendo en este operativo, por ejemplo, de Navidad, que tradicionalmente se hacen, el mayor tiempo de formación que tienen es de 4 a 6 meses como mucho. Entonces, un muchacho que, como bien ustedes planteaban, viene con deficiencias de formación, formación académica, Lagunas, formación para doméstica. hablar en términos llanos. Claro, Sí. y tú vienes y lo metes a la Escuela Nacional de Prevención y Seguridad en Atillo, 4 meses, salcochado, como dicen por ahí, y lo sacas a la calle. Según su experiencia, No hay ¿cuál debe manera. ser el tiempo prudente para la formación de un buen policía? Bueno, ya el señor presidente ha anunciado que se dispondrá en el proceso de reforma que pase de un tiempo de 6 meses a 2 años. Ese es el alistado, el policía que vemos en la calle, porque recuerden que nuestros cuerpos, tanto la Policía Nacional
como las Fuerzas Armadas, tienen una especie de cuerpo élite que son los cadetes que entran a la academia y salen con una licenciatura, ya sea en ciencias policiales, ciencias militares, navales o aéreas. Pero eso es entre el 10 y el 20% de nuestras fuerzas policiales, pero el 80% son los alistados. Sí. Yo tengo dos preguntas, doctora, para concluir. Yo tengo una también. ¿Usted tiene una también? Sí, yo creí que íbamos a hablar del libro blanco de Defensa Nacional, pero sí. No, voy por la ahí. Policía siempre captura la mayor Voy por ahí. atención. El tema de la defensa nacional, uno siempre la vincula al tema haitiano. Es decir, la defensa de la soberanía es en función de Haití. Estamos, y hay algunos tremendistas que hablan de la posibilidad de una invasión pacífica. Estamos frente a una invasión pacífica. Hay mucha gente que habla aquí que no están invadiendo, pero los dominicanos que están en Nueva York no son invasores, ¿no? No, porque eso lo ganaron. El porcentaje es bajo. Sí, entonces, estamos frente a una invasión pacífica, esa es una. Y lo segundo es, si tenemos la policía que podemos pagar. Tenemos nosotros la policía, porque siempre se dice, no, nosotros tenemos a policía porque no tenemos dinero para pagar otra cosa. ¿Ese es un criterio cierto o es simplemente una teoría política? Yo creo que podemos pagar una mejor policía. Ay, qué bueno. Yo creo que República Dominicana, uno de los pocos países de la región que a pesar de las circunstancias ha tenido un crecimiento económico sostenido, puede darse la oportunidad de pagar bien a su cuerpo del orden. Recordemos que para el tema de la prevención de la delincuencia y la criminalidad hay que abordar el sistema completo. Desde hace años hemos mejorado las condiciones salariales de los jueces, también hemos mejorado la de los fiscales, no tanto como deberíamos, pero la hemos mejorado. Incluso el Sistema Nacional de Prisiones, un agente penitenciario recién graduado de bachiller y con 6 meses de entrenamiento, gana a veces más que un capitán de la policía con 17 años. Entonces, ya atendimos los jueces, atendimos los fiscales, atendimos el sistema de prisiones y el único que falta es la Policía Nacional. Ojalá llegue el momento en el que nuestros policías puedan tener no solo un salario digno, sino un sistema de beneficio a la altura de las circunstancias. Doctora, al momento de hablar de salario digno en la policía, y ustedes que están trabajando con la reforma, con todo esto, ayudando en lo que sea, yo me imagino que con esos índices que ustedes manejan y han visto la estructura de la Policía Nacional, se han dado cuenta de que hay muchos policías que no merecen estar en la policía. Entonces, si vamos a aumentar, como el presidente había dicho, $500, eso es para todo lo que está ahí, sino cómo vamos a evaluar, cómo ustedes van a determinar para ver esa profilaxis, cómo se va a hacer, a quién sacamos realmente porque no califican, a quién entramos, a quién formamos y cuánto le pagamos. Bueno, de hecho, hace un par de meses el señor presidente anunció la contratación de una firma internacional para acompañar un proceso de evaluación de los casi 39,000 miembros de la Policía Nacional. Se anunció que ese proceso va a durar unos 18 meses y realmente se va a realizar a partir de unos indicadores de evaluación del desempeño que hace 2 años se estaban trabajando con el Ministerio de Administración Pública. O sea que ese es un proceso que de hecho va en marcha. Ahora, el gobierno ha anunciado que para el año próximo en el presupuesto está contemplado un aumento para el personal policial. Exacto. La recomendación mía sería, si me hacen caso, porque tú sabes que los asesores, una de las ventajas que tenemos es que opinamos y no necesariamente tienen que hacernos caso. Tenemos que aprender a vivir con eso. Pero yo recomendaría que agotemos ese proceso de evaluación del personal y demos la oportunidad que los que vayan a salir se retiren y entonces mejoremos la condición salarial de los que se quedan. Porque si agarramos y aumentamos el salario ahora, antes de hacer esa selección del personal, se nos va a ir la mitad del presupuesto conseguido. Entonces hay que tomar eso también. Doctora, no me respondió la pregunta de la invasión y que nos hable finalmente del libro blanco. El libro blanco de defensa. Bueno, considerar que el hermano país de Haití representa una amenaza militar
para la República Dominicana es un absurdo. Sí. Sin embargo, pensar que la situación de Haití no es un desafío para la República Dominicana también es otro absurdo. Exacto. República Dominicana tiene que estar muy atenta a lo que sucede en Haití y de hecho, a propósito de la publicación del libro blanco de la Defensa Nacional, que el señor presidente lo anunciará en los próximos días. De hecho, hace un par de días que ya el señor ministro de Defensa entregó en el acto de graduación del Instituto Superior de Estudios para la Defensa del Ministerio de Defensa el borrador, ya el libro, el primer ejemplar del libro blanco de la Defensa Nacional. ¿Qué es eso? Ese es un documento de transparencia y es un mecanismo de confianza mutua en el que el gobierno, porque eso no es una política de Estado, es una política de gobierno, en la que el gobierno somete al escrutinio de sus ciudadanos y de la comunidad internacional cuáles son los objetivos de la política de defensa para garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial y la consecución de los objetivos nacionales. Entonces es importante destacar que en este documento, en la política de defensa, se plantea cómo República Dominicana se ve en la esfera internacional, en la esfera regional y de manera particular en la parte insular. Cómo se utilizan los recursos para la defensa, cómo las fuerzas militares administrarán esos recursos y cuáles son los mecanismos para fiscalizar, a propósito de que ahora estamos en un tema de transparencia y que incluso oficiales superiores de alta graduación, incluso con rango de general en servicio activo, están sometidos al escrutinio de la ¿No tendrá justicia. algún impacto eso con los pro-haitianos, algún problema? Todo lo contrario, porque ahí se define cuál es la política de República Dominicana con relación a la región y con relación a Haití. Usted dijo asuntos de gobierno, no de Estado. Sí, por Como que supuesto. una iniciativa del gobierno Claro, como tal, porque no está constituido como norma. no, lo que pasa es que en los libros blancos se plantea la estrategia del gobierno. Son documentos de 2 a 3 años. De hecho, en el caso de Estados Unidos, cada 2 años se publica la Estrategia Nacional de Defensa, la Estrategia de Seguridad Nacional y la de Ciberseguridad. Generalmente se publican los libros blancos un año después de haber iniciado un mandato, termina sus 3 años, y el próximo entonces lo hace un año. Pero un punto importante es que con este libro blanco República Dominicana da un salto histórico. Es una deuda que teníamos, un mandato de los organismos internacionales desde el año 2000 de publicar cómo nosotros vemos el tema de la defensa, y ya habían 178 países que habían publicado su libro blanco. En la región solo faltaba Cuba y República Dominicana, porque hasta Haití ya tenía su libro blanco de seguridad y defensa Yo nacional. recuerdo, doctora, a propósito del caso haitiano, que en los años 80 aquí se viajaba la gente a Haití a comprar perfume y cosas. Sí, eso sí. Digo, yo, Y alcohol y todo ¿Y eso. cuál es el problema? Exacto. no. Sí, entonces lo que pasa es que yo creo que ¿Dónde viene eso? No, que hay un enfoque, que yo a veces veo como un enfoque errático con relación al tema haitiano. ¿En qué sentido? En el orden de que el Estado dominicano no ha sabido manejar el tema haitiano. Es decir, aquí nosotros estamos hablando de invasión, de que sí, ok, no le damos la importancia que tiene Haití como factor económico para la República Dominicana. Pero claro, de hecho, nuestro segundo mercado más importante Pero por Dios, es si Haití. ellos venían para acá, si nosotros íbamos allá, vamos a nosotros a generar esa reacción ahora. Pero que en efecto es así, el principal suplidor de Haití es Pero no República formal, Dominicana. pero no formal. De las dos maneras. Pero el mayor porcentaje es informal. ¿No? Ni tal. Sí. Bueno, lo que sucede es que en el tema del el tráfico irregular de cualquier no hay cosa, forma no hay manera de si es- medirlo. No, mire, doctora. Y es el único país que tiene frontera terrestre con Doctora, nosotros. sí, es correcto, doctora. Hay pero que entender además eso de también. eso, doctora, el problema grande con ese mercado binacional terrestre, Informal. ¿cómo decir? Informal. Muchos de los ciudadanos haitianos que están aquí ilegales vienen a comprar y se quedan de este lado. Y muchas parturientas que entran ahí con sus sacos y por ahí mismo van a decir así, se van, se fueron. El Ok. tema de las parturientas es todavía mucho más complejo. Doctora, muchas gracias. Agradecer a la doctora Carolina Ramírez, especialista en temas de seguridad nacional, e invitarlo a que sigan su cuenta de Instagram, Mujer Seguridad. Ahí ustedes pueden en las redes orientarse con toda la información que ella de manera permanente comparte con toda su audiencia. Vamos a una pausa. Al regreso tenemos a la doctora María Wells
desde la ciudad de Nueva York con importantes temas relacionados al tema de la inmigración, los dominicanos que están aquí y los dominicanos que están allá. Vamos a una pausa, volvemos en breve.